marco teórico de referencia. Bienvenido y bienvenida a la lección El marco teórico de referencia. Mi nombre es Diego y mi misión aquí es que logres identificar las fuentes de información confiables y la forma de redactar un marco teórico con base en las características del proyecto elegido. Para esto hay que comenzar resaltando que el marco teórico sustenta de manera fundamentada los resultados previos obtenidos en la investigación educativa. Por consiguiente, es de suma trascendencia que toda investigación esté apoyada en las teorías previas ya comprobadas, pues esto permite tener una visión más amplia del planteamiento del problema. Incluso, es posible que la lectura de fuentes confiables pueda contener, al menos de forma parcial, la respuesta a la pregunta de investigación y entonces solo sea necesario realizar un replanteamiento. El marco teórico es tan importante que es necesario construirlo con base en fuentes confiables para obtener información realmente útil y sólida. Ahora bien, la pregunta de oro es, ¿cómo elaborar un marco teórico? De acuerdo a Baena en su texto del 2017, para la elaboración de la perspectiva teórica se siguen dos etapas. Una es la revisión de la literatura, donde el investigador recurre a diversas fuentes con el objetivo de recabar la bibliografía pertinente y necesaria para la resolución del problema de investigación. Mientras que la otra es la construcción del marco teórico con base en la recopilación de teorías, métodos, descubrimientos, ejemplares, casos, generalidades empíricas y estudios relacionados con la investigación con un sentido y orden lógicos. Retomando el primer punto, es en el proceso de revisión de la literatura para elegir la bibliografía correcta en donde es necesario seguir las fases de revisión, detección, consulta, extracción y recopilación e integración. Por otra parte, es necesario hacer énfasis en que las fuentes de información deben ser confiables para una investigación académica, por lo que se recomienda emplear fuentes de autores reconocidos, de instituciones gubernamentales, de centros de investigación y de universidades de prestigio. Se debe evitar el empleo de blogs, repositorios de tareas, monografías sin filtro editorial y enciclopedias en línea colaborativas, por mencionar algunas. De esta manera, las fuentes de información se dividen en primarias, secundarias y terciarias. Conozcamos más. Las fuentes de consulta primaria son todas las referencias consideradas de primer orden, es decir, construidas de primera instancia por el autor principal. Se acude a la fuente original sin el riesgo de que sea interpretada por terceros. Las fuentes de consulta secundaria son todas las referencias que se consideran de segundo orden. Esto quiere decir que es información que ha referenciado al autor principal. Por su parte, las fuentes de información terciaria son todas las bibliografías que provienen de tercera mano del autor, es decir, las compilaciones revisadas de las fuentes secundarias. Cabe señalar que en una investigación rigurosamente académica, estas fuentes deben ser evitadas, pues es mejor ir a la fuente original. Revisar el contenido del marco teórico puede ser muy amplio e incluso puede llegar a provocar que el investigador se desoriente con la gran cantidad de información recabada en diferentes fuentes de información, por lo cual es necesario tener una buena organización. Para ello, es posible emplear el método de mapeo o por índices. Y te preguntarás, ¿qué pasa con el estado del arte? Algunos autores emplean de forma genérica el término estado del arte como esa parte de la investigación que permite estudiar de manera amplia el conocimiento acumulado y lo equiparan al marco teórico. Esto es un error, pues el término se deriva de una adaptación sin la debida traducción del término en inglés, que se emplea más en investigación-acción y se refiere a contemplar únicamente los resultados de estudios más recientes sobre un tema dado, por lo que es más apropiado usar estado de la cuestión. En conclusión, el marco teórico es la sección que sustenta y fundamenta los resultados de investigación por medio de fuentes de información confiables como teorías, leyes, métodos y resultados de investigaciones previas, entre otros. Sin un buen marco teórico se partiría de cero y se perdería la gran ventaja de tomar en cuenta todo el conocimiento previo desarrollado. Un marco teórico correctamente construido proporciona una base de referencia sobre los resultados de la investigación. Un marco teórico da respuestas tentativas que, posteriormente, se contrastarán con los resultados obtenidos para poder realizar las conclusiones. Hemos terminado. ¡Muchas felicidades! Ahora es momento de generar tu marco teórico de referencia.